Corintios capítulo 11, versículo 3. Si trajo Biblia, si no, póngase al lado de un hermano cristiano para que pueda leer, o un hermano se pone al lado del que no tiene Biblia. Es importante que nosotros leamos la palabra del Señor. Amén. Leemos la palabra. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a la congregación, le estaba diciendo que tuvieran cuidado, que tenía temor de que nuestros sentidos sean extraviados. Y hoy está sucediendo eso, hermano. Está sucediendo eso porque si es verdad que ha adelantado la tecnología, si es verdad que podemos tener información por la internet, la que necesitemos de cualquier tipo. Me he dado cuenta que si se me presenta un problema con la lavadora, digo, ¿cómo arreglar tal cosa de la lavadora? Y enseguida me sale todo, y hasta los dibujos y cómo se hace. Si usted dice cómo se opera del corazón, te sale lo que tú quieras. Pero también dentro de toda esa información viene mezclada la basura de la serpiente, que con astucia, así como engañó a Eva, pretende a engañarnos a nosotros. Pero Dios nos ha dado identidad. Desde el día que conocimos a Jesús, Él nos dio una identidad. Y esa identidad está contenida, ¿verdad?, en su palabra, allá en Juan 1:12. Vamos a ver si la ponemos allí. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron. Y estamos hablando de los que aceptaron a Jesús en su corazón, a los que permitieron que Jesús entrara en su corazón. Dice, a los que creen, no solamente sino que permitieron, sino que creen. Ya la semana pasada creo que estuvimos hablando acerca de esa fe, de creer, pistis, y del verbo pisteuo. Le dio potestad de ser, ¿qué? Les dio autoridad. Así que somos, ¿qué? Hijo de Dios. Y sobre esta base de hijo de Dios, tenemos nosotros que tener identidad. Y yo le digo a la iglesia, usted tiene que tener identidad de hijo de Dios. Pero usted me dice, pastor, ¿pero cómo se come eso? Porque decimos que somos hijos de Dios, pero la identidad no está clarificada en nosotros. Yo quiero hablarles de parte del Señor en esta mañana. Que Dios me ayude, ¿verdad? Porque esto es muy importante que un cristiano lo sepa. Y en estos tiempos más es determinante que un cristiano sepa esto. Porque es el escudo contra las maquinaciones del diablo. El diablo no se va a quedar tranquilo, él va a tener maquinaciones porque él no quiere que nosotros, que en un tiempo fuimos esclavos, estuvimos esclavizados por él, pues se nos libere y sirvamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Y qué es la identidad? Bueno, la identidad es el conjunto de características propias de una persona o de un grupo en particular, por el cual nos permite distinguirnos de otros. Hablaba ya con los hermanos temprano acerca de esto y la identidad. Bueno, que en el caso, por ejemplo, del hombre y la mujer, ¿qué nos distingue? ¿Cómo saber yo quién es un hombre y una mujer? Bueno, hay muchas maneras de distinguirlo. Fisionómicamente se puede distinguir, ¿verdad? Con solamente decirle que se quite la ropa. Pero también biológicamente se puede distinguir con los cromosomas, el ADN. Pero yo quiero hablarle de esta característica de una
no tan amplia, pero sí una manera que podamos entender esto. Y quiero poner algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, hay características en el caso de nosotros que nos distinguen de otros grupos, como pueden ser la fisionómica, la étnica, la lingüística, las culturales. Vamos a tomar esa, que nos va a servir de plataforma para lo que el Señor pues nos quiere hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús le pido que me ayude. La característica fisionómica, ¿verdad? Toma en cuenta el rostro de las personas. Así que por medio del rostro de las personas, nosotros podemos saber si una persona es china, es inglesa, es mongol, no mongólica de mongólico como dice ahí, sino de nacionalidad, ¿verdad? También hay características étnicas. Y estas características étnicas vienen dadas por el color y sus mezclas de piel, las cuales van a definir las razas. Por ejemplo, podemos distinguir varios tipos de piel. Está la piel blanca, está la piel amarilla, está la piel roja y está la piel negra. O sus mezclas, que es lo que llamamos el mestizaje, que es la mezcla de razas diferentes. Por ejemplo, un blanco con un indio, ¿verdad? O un negro con un blanco, o un negro con un indio, que es el sambo. Y estas características generalmente definen el origen geográfico de un grupo en particular. Pero en realidad hay una sola raza, la raza humana. También están las características lingüísticas, ¿verdad? Las características lingüísticas es relativamente al lenguaje, a nuestro idioma, a nuestros dialectos. Por ejemplo, el inglés, ¿verdad? Su idioma. El chino, su idioma. El gocho, que es venezolano, pero también tiene su dialecto, ¿verdad? Tiene su idioma, pero también tiene su dialecto. Por ejemplo, acá en Venezuela tenemos la particularidad que los venezolanos hablábamos el castellano, ¿verdad? Pero dentro del idioma castellano tenemos una variedad de dialectos. Vos sabéis, primo, ese es un dialecto. O el dialecto de los Andes, que reconocemos al gocho, o el dialecto de los quisimetos cuando vemos un guaro, lo reconocemos en la manera de hablar, una aguara, un guaro. Esas son características que nos hacen a nosotros como ubicar a la persona dentro de la etnia, dentro de sus rasgos fisiológicos, pues podemos determinar también su nacionalidad. Pero también tenemos rasgos culturales, que es el conjunto de modos de vida, la manera que se viven, las costumbres, los conocimientos, y el grado de desarrollo artístico, científico, industrial de determinado grupo en determinada época. Ahora aquí quiero, en base a lo que he hablado, quiero dar algún ejemplo. Y yo creo que usted ya con esto que le acabo de hablar, yo creo que ustedes están ya en capacidad de identificar a una persona tomando en cuenta las características que los distinguen. Eso es identidad. O sea que no tenemos que hacer un concepto de identidad, sino ver las características, sabemos lo que es identidad. Y hacia allá quiero ir caminando para que cuando Dios nos hable podamos entender claramente qué es lo que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, vamos a tomar un ensayo, vamos a ensayar aquí con alguien. Alguien de color amarillo, pelo negro, un poquito grueso, abundante y abundante. En su cara es achinado. El idioma come arroz y vegetales. Y aquí en Venezuela se dedica mayormente al comercio en Venezuela. ¿Quién será? Un chino. ¿Viste qué fácil es identificar? Eso es identidad, eso lo caracteriza a él como chino. Ya usted sabe qué es. Uno, aunque quiera ser chino, es imposible. Porque cada quien tiene sus rasgos definidos que lo hacen individual o
en su grupo. Ahora bien, vamos a tomar otro ejemplo. Para que usted vea que es fácil. Esto de la identidad me cautivó cuando estaba preparando, le pedí al Señor y estaba preparando este mensaje. Yo decía, Señor, ayúdame. Y me dijo, dile estas cosas, que esto es lo más sencillo. Mire esto. Vamos a tomar otro ensayo. Un hombre alto, pelo amarillo, ojos verdes o azules, cuerpo fornido, habla inglés, le gusta la comida chatarra. ¿Quién es? No oigo bien. Un gringo, un americano. Ese es un americano, pero fíjese usted, yo al cambiarle 2 características a esto, se me transforma en otra persona. Vea esto, ¿eh? Si ponemos otra característica, entonces variará nuestra apreciación. Vamos a quitarle lo de la comida chatarra y pongámosle comida balanceada. Y además de esto, que tiene la costumbre de tomar té, aunque habla el mismo idioma. ¿Quién es? Un inglés. Qué tremendo esto de las características que nos dan la identidad. Usted fácilmente ubica. ¿Y qué importante es esto de la identidad, hermano? Porque la identidad va a definir quiénes somos en realidad y a qué grupo pertenecemos. Así que y esto es importante porque el conjunto de ciertas características en nosotros hablará quiénes somos. ¿O no es así? Quiero contarles algo así que se me vino ahorita de un chiste, ¿verdad? Están en la frontera y viene y entra un señor y usted está de guardia de frontera allí, ¿verdad? Y el hombre pasa apuradito y ¿para dónde va usted? Para Venezuela, pues yo soy venezolano. Imagínese usted, ¿qué haría usted allí? ¿Qué le va a decir? Le va a decir, mira venezolano, eso es mentira. Tú le vas a decir, mira qué, mira portugués. ¿Ve lo tremendo que es esto? O sea que por más que tratemos de ocultar, porque ese hombre ocultó su nacionalidad, dijo yo soy de Venezuela, de ahí de Pure. Pero su jerga, su idioma, lo descubre. Es imposible que usted imite lo que no es. Es tremendo. Así que el conjunto de ciertas características en nosotros va a hablar quiénes somos, como ese portugués. Lo que hacemos nos define. La forma como hablamos nos va a definir. Y la manera de comportarnos nos va a ubicar definitivamente en el grupo al cual pertenecemos. Y el desconocer realmente quiénes somos nos confundirá y evitará que tomemos decisiones sabias en nuestra vida. Qué importante es definir nuestra identidad. Y antes teníamos otra identidad, pero cuando llegamos a Jesús, entonces Dios nos dio una nueva identidad. ¿Qué somos? Hijo de Dios. ¿Antes qué era? Bueno, el apóstol Pablo lo dice allá en Efesios, ¿verdad? Que antes éramos hijos de la ira. Ahora somos hijos de Dios. Así que, bueno, yo creo que después de esta predicación vamos a tener que sincerarnos con nosotros mismos y ser transparentes con nosotros mismos y reconocer realmente en qué estadio me encuentro, quién soy. Y dependiendo de lo que estoy y lo que más me guste, allí voy a ser. Es algo tremendo, ¿ves? Es algo tremendo. Porque aun cuando yo les dije hablar, cuando comencé a hablar, le hablé del hombre y la mujer.
Y aun cuando yo sea hombre o sea mujer, la palabra me dice que fuimos creados por el género. Y dice la palabra que Dios nos hizo hombre y mujer. Así que aun cuando yo me cambie el sexo, yo seguiré siendo lo que soy, hombre, o seguiré siendo mujer. Acá no quiero emitir ningún juicio de valor en este sentido, simplemente estoy poniendo ejemplos puntuales. La decisión a usted al final pues tomará. Vamos a tomar otro ensayo para que usted vea qué tremendo es esto de la identidad. Vamos a volver a tomar el hombre de color blanco, alto, ojos verdes, toma té, le gusta la buena comida, habla español con acento de inglés. ¿Quién es? Vea. Un hombre de color blanco, alto, ojos verdes, toma té, le gusta la buena comida, habla español, pero tiene un pronunciado acento en inglés. ¿Quién es? Un inglés. Solamente que habla. Ajá, pero no ha perdido su acento. ¿Ve? Ahora vea, tomemos ese, ya sabemos que es un inglés, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este inglés? Es solo un ejemplo, hermano. Y los que me ven por canal de YouTube es un ejemplo. No estoy diciendo que es así. Es que ahorita cuando uno habla tiene que cuidarse muy bien. Bueno, pero este hombre se la pasa engañando a personas para sacar provecho monetario para él. ¿Quién es? ¿Quién es el que le estoy hablando? Ya sabemos que es un inglés. ¿Y ahora qué es? Entonces es un inglés. Fíjense cómo va cambiando la cosa, ¿no? Ahora. Pero si usted le agrega otra característica, como por ejemplo, tiene un revólver el cual usa para amedrentar a personas, entonces va cambiando la cosa. Aparte de ser inglés, aparte de ser estafador, también es un delincuente. ¿Ve? Y si seguimos y ponemos que usa la fuerza para despojar las pertenencias de las personas, ya viene a ser un atracador. Y si llega, fíjese usted, esto es tremendo, hermano. Y si llega a herir o quitar la vida, pasaría a una categoría peor, la de un asesino. Wow. Eso, cuando el Señor me dijo esto a mí, me dejó estupefacto. Y dije, wow. Y me dijo, este es un claro ejemplo de lo que es la identidad. ¿Qué característica a nosotros nos califica o nos descalifica? Realmente lo que pensamos y hacemos nos van a definir como personas. No lo que hablamos, no lo que decimos. Realmente somos lo que pensamos y lo que hacemos. Y aquí el meollo del asunto. Del asunto de que nos estamos hablando, de la identidad. Y de la lucha que nosotros como cristianos confrontamos. ¿O no es así? Todos tenemos una lucha existencial con nosotros mismos, de cierta manera. Pablo decía lo siguiente, allá en Romanos 7, versículo 5. Y Pablo era cristiano y era apóstol. Sin embargo, Pablo tenía una lucha existencial. Él dijo, en el 5, porque lo que hago, lo que le acabo de decir ahorita, lo que pensamos o hacemos, no lo entiendo. Él estaba haciendo cosas que no entendía. Y era un hombre de Dios. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué tremendo, hermano. Él quería hacer lo bueno,
pero no lo podía hacer. Y él no entendía. Y dice, no entiendo esto, yo quiero hacer esto. ¿No le ha pasado algo así? Para que usted vea lo tremendo de esto, ¿no? Y dice en el 18, y yo sé que en mí esto es mi carne. Él descubrió, dijo, no, esta es mi carne todavía no ha sido humillada a Dios, mi carne todavía salta como la carne en morrocoy cuando la están cocinando, que todavía salta allí. Bueno, y dice, y que mi carne no mora el bien. Él reconoce que tenía un problema con la carne y que su carne no moraba el bien. ¿Y cómo lo descubrió? Bueno, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y era un hombre que nos llevaba años luz de ventaja, ¿verdad? En esto del conocimiento de Dios. Y en el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Wow. Descubrió que había un agente allí escondido que lo obligaba a hacer cosas que él no quería. Y que él pensaba, ¿verdad? Y está descubriendo esto por la identidad que él tenía. Comienza a descubrir esto. Y en el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice en el 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús, porque esta lucha existencial Jesús la va a cortar definitivamente y para siempre. Y dice acá, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces hay una lucha acá entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17, que la escribió el mismo apóstol Pablo, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. ¿Notan la guerra? ¿Notan el combate acá? Hay una lucha entre mi carne y mi espíritu. Dice, pastor, pero yo no veo eso. ¿No le ha provocado alguna vez darle una pescosa a una persona y tiene que hacer gloria a Dios, aleluya, me voy de aquí? Eso es una lucha que tenemos hasta que nosotros tengamos una identidad en el Señor. Cuando tenemos identidad en Cristo, estas cosas van a seguir sucediendo hasta que Cristo venga y nosotros seamos conformados completamente a su imagen y semejanza. Pero mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener esta lucha. Pero lo que nos va a definir es lo que pensemos y lo que hagamos. ¿Sí? ¿Están llevando el hilo? Y Pablo acá lo expresa de una manera magistral el problema tan grande que tiene el hombre. Y estoy hablando del cristiano. No estoy hablando del hombre caído, porque del hombre caído es peor todavía la cosa, porque no tiene a Cristo. Qué bendición es tener a Cristo Jesús, porque la palabra dice, verá, que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él llega a la conclusión de que hay algo en nosotros que está mal y que nos afecta notablemente, hasta el punto de entrar en esta gran disyuntiva. ¿Realmente quién soy? Yo pienso que soy alguien, pero cuando se me pasa esto, queda en evidencia lo que no soy. Todos vamos a pasar por allí, todos de una manera u otra estamos viviendo esto. Pero él da gracias a Dios, da gracias a Jesucristo,
porque para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿A quiénes? Dice acá, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí salen dos cosas, pero en realidad es una. Los que no andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Aquí hay dos cosas, pero es una. Si usted anda en el Espíritu, imposible es que usted ande en la carne. Y si usted anda en la carne, imposible que usted ande en el Espíritu. Pero lo tremendo de esto, verá, y es el mismo Pablo que lo escribe y nos va a aclarar lo que necesitamos ahora mismo saber. En el capítulo 6 de Gálatas, versículo 7 al 8, dice: no os engañéis, este es un engaño. Él reconoce que este es un engaño. Y dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y esto lo vemos a nivel físico. Yo no he visto que alguien diga: oye, sembré 1 hectárea de maíz. Ay, qué tremenda cosecha. Recogí 40,000 kilos de melón. Eso no ocurre. O sea, usted va a sembrar en el género que siembre y va a cosechar el mismo género. Y esto es tremendo porque según esta afirmación de Pablo, podemos concluir como síntesis al problema planteado lo siguiente. Primero, los que no andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu, va a describir la identidad del cristiano. Por lo cual dice él que no hay ninguna condenación, inspirado por el Espíritu Santo, claro está, no hay ninguna condenación. En otras palabras, caminar así es ser aprobado por Dios, es aprobado por Dios. Si andas así, gloria a Dios, el Señor te aprueba en todo tu caminar. Ahora, la pregunta surge: ¿cómo estoy caminando? ¿Estoy caminando en la carne o estoy caminando en el Espíritu? ¿Verdad? De aquí se va a desprender que este asunto tiene que ver más con nuestras decisiones de cómo sembramos, porque es una siembra. O sea, es mi decisión de cómo yo quiero sembrar y qué quiero cosechar. Y tener claro de que si voy a sembrar caraota no voy a recibir frijoles. Y tener identidad va a implicar tomas de decisiones en cada uno de nosotros. ¿Queremos tener identidad? Bueno, yo voy a tener que tomar decisiones a dónde me voy a ubicar. ¿Cuál es la característica que me va a definir a mí como persona? Y esto va a implicar una responsabilidad de parte nuestra en función de lo que creemos. En este caso, de Dios, ¿verdad? Si creemos en Dios, va a implicar una responsabilidad en mí. Y si creo en la carne, pues también va a implicar una responsabilidad delante de mí, porque no puedo amar a dos señores. Voy a querer a uno y al otro lo voy a rechazar. ¿Ve? Así que aquí la palabra es clara. Hay dos tipos de siembra. Acá habla de una siembra en la carne y otra en el Espíritu. Y cada una va a producir una cosecha diferente y antagónica. Por ejemplo, la carne, la cosecha es corrupción. Y esta palabra corrupción viene de corromperse. Y este corromperse significa podrirse, degenerarse, y el fin es muerte. O sea que si yo decido vivir en la carne, poco a poco mi vida se va a ir autodestruyendo. Ahora, fíjense esto. Y se va a ir autodestruyendo tanto física como espiritual. Las consecuencias del pecado. Ahora, si decido escoger andar en el Espíritu, la palabra acá, la cosecha es vida. Acuérdense que el apóstol allá escribió que el vivir en el Espíritu es vida, pero vida eterna. Lo contrario
de muerte, ¿qué es? Vida. Y eterna es que no muere nunca. Wow, hay una diferencia diametral en esto. Y según la palabra que dice allá en Romanos 8:2, ¿verdad? La siembra de la carne la va a regir la ley del pecado y de la muerte. El que siembra carne sabe que está sujeto a la ley del pecado y la muerte. No sale de allí. Y la siembra del Espíritu la rige la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y esta ley dice allí en Romanos 8:2 que nos libra del pecado y de la muerte. O sea que si yo decido vivir la vida, la eterna, esa vida proviene de Jesucristo. Esa vida no proviene de mi inteligencia, no proviene de mis capacidades, proviene de Jesús. Pero la vida que da muerte está regida por el pecado, que ese sí está morando en uno, ¿verdad? Y va a producir es muerte, autodestrucción en nuestras vidas. Y acá es donde yo hablo de la toma de decisión. Porque una me va a llevar a que no voy a ser juzgado delante de Dios, pero la otra me va a llevar a la autodestrucción. Ahora, Romanos 8:14, y sigo en el mismo, lo que viene hablando Pablo, ¿verdad? En adelante dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recordemos allá cuando comenzamos el texto de 1:12 en Juan, dijo que a todos los que creen en Él, a todos los que le recibieron, Él le dio potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, si nosotros en ese nombre, en esa oportunidad, decidimos recibir a Jesús y hemos decidido creerle, entonces nosotros hemos dejado de ser hijos de tiniebla para ser hijos de la luz. ¿Sí me están entendiendo? Entonces aquí esto es tremendo, porque ahora yo tengo identidad. Yo soy hijo de la luz, ¿verdad? Ahora, la luz, la ausencia de luz trae tiniebla. Si acá quitamos la electricidad que hace encender las bombillas, aquí vamos a quedar en una completa oscuridad. Así que aquel que anda en Cristo anda en luz. No puede traer tiniebla. Y la tiniebla representa el pecado. Lo que quiere decir, por silogismo o por presentar la tesis y la antítesis, ¿verdad? La síntesis que me da acá en el análisis que estamos haciendo es que si yo decidí por Jesús, entonces yo soy hijo de Dios. Usted en determinado momento escogió, antes de ser hijo de la tiniebla, que antes era hijo de la tiniebla, tomó una decisión de ser hijo de Dios. Y eso es importante, hermano, la identidad, porque la identidad me va a recordar a mí en qué momento yo decidí por Cristo. Y eso me va a hacer un escudo y eso me va a sostener a mí en todo lo que. En el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que en otro tiempo habíamos recibido este espíritu de esclavitud, pero ahora no, ahora está recibiendo un espíritu que no es de esclavitud para volver a estar esclavizado en el temor, sino más bien, dice acá, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora tenemos un papá. Ahora no somos bastardos, no somos huérfanos. Ahora tenemos un padre, y ese padre es el padre de las luces. Casi nada. Y dice acá el apóstol Pablo, y habla Abba Padre, es como decir papito lindo, mi papito. Y en el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es tremendo. Y dice
dice que el Espíritu de Dios me da testimonio a mi espíritu. Es como cuando yo me miro a un espejo. ¿Sabes que cuando nos miramos al espejo nosotros mismos no nos podemos engañar? Somos lo que somos. Y ¿sabe algo que es interesante? Que cuando alguien es hijo de tiniebla, su rostro se le ve oscuro por causa del pecado. Si no, vean a los que se drogan, vean la tez de su piel, vean su mirada, o los que entran en vicio como el alcohol, o los que entran en vicio por las cuestiones del sexo que atentan contra su cuerpo. Usted le ve el rostro ajado, pero cuando usted ve a los hijos de la luz, usted ve un rostro que en la medida que ellos empiezan a morir para su carne, empieza a resplandecer su rostro. ¿Sabe una cosa? Uno como pastor tiene la experiencia de saber que alguien está alejándose de Dios. Porque cuando uno ve su rostro, uno sabe que perdió el brillo. Solamente los que están ejercitados en esto se dan cuenta. Los que andan en el Espíritu. Por eso usted ve que a veces el pastor se acerca y dice: ¿qué te pasa, fulano? ¿Qué está pasando? O sea, no vamos a poder engañar, hermano. No podemos engañar a nadie. ¿A quién engaña usted con un bombillo quemado? Cuando usted va a comprar un bombillo, ¿qué es lo primero que usted hace? Pruébenmelo. Y si el bombillo le dice, mira, y el chino te dice, está bueno el bombillo, mira, transparente, calidad, mira, todo bien. Dice, no enciende, no da luz. Entonces no es bombillo, dejó de ser bombillo, dejó de ser luz, es tiniebla, no sirve para nada. Es tremendo esto, en cosas tan sencillas de la vida, como podemos ver nosotros que somos hijos de Dios. Es una manera de saber nuestra identidad. Y sabe, si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, que es nuestro hermano. Pero esto dice acá, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un padecimiento que vamos a estar viviendo, porque nuestra carne está acostumbrada, o estaba acostumbrada ¿a qué? A lo que nos hace daño, a lo que nos perjudica. Y es tremendo esto. Entonces, tenemos que padecer. Si somos luz, tenemos que caminar en luz. Y esta es la lucha existencial. Y aquel que tiene identidad en Cristo, el mismo Espíritu de Dios lo va a guiar como hijo. ¿Sabe que si usted tiene luz no hay extravío? Pues ya no estás en esclavitud, no estás en tinieblas. Hace tiempo, yo conté esto acá, en un tiempo de oración que estuvimos allá en Guatemala, que fui a un ayuno. Eso allá es que a tal hora se apaga la luz y eso queda oscuro. Eso no se ve nada. Y ahí había como una emplanada, una bajada así. Y allá abajo estaba el río. Y como a las 3 de la mañana me dieron ganas de ir a orinar. Pero ellos no sabían de qué daba el baño allí. Entonces nada, me voy afuera. Estaban las tinieblas de afuera. Y fui caminando tranquilo, con fe, cuando menos que y empecé a rodar por ahí para abajo. Cuando abrí los ojos estaba en la orilla del río. Qué diferente hubiera sido si hubiera llevado una linterna, ¿verdad? Así es nuestra vida. La luz nos alumbra y evita que vayamos a estar cerca del río, allá revolcado. No hay extravío, hermano, en Cristo.
porque la luz de Cristo nos alumbra, porque esa luz que hemos recibido no nos deja que estemos esclavizados a las tinieblas. Así que aquel que realmente tiene identidad en Cristo, sabe que ningún demonio puede poseerlo, sabe que ningún demonio puede atacarlo. Y si lo ataca, sabe que Él es luz y que las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Y si alguien está poseído, nosotros podemos acercarnos con toda la autoridad y decirle: en el nombre de Jesús te va, porque donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Eso es identidad, hermano. No es que se endemonió, voy a pegar la carrera. No, quien tiene que pegar la carrera es las tinieblas. Pero hay que tener identidad en Cristo Jesús. Usted tiene que tener identidad de lo que usted es. Y Dios le va a ayudar. Ahora bien, ya no tiene temor, porque el verdadero amor, que es Cristo, echó fuera su temor. Porque usted tiene seguridad. Usted está seguro. Usted no tiene un Cristo de lata. ¿Ve? Es tremendo esto, ¿verdad? Ya el espíritu de esclavitud fue echado por el Señor, por su Espíritu Santo. Ya fuimos adoptados. Ya podemos clamar en cualquier momento: papito lindo, ayúdame. Y tenemos la seguridad de que el Espíritu de Dios nos ha sido dado y que somos sus hijos y que en ningún momento vamos a tener condenación. Pero si usted no es así, usted vaya al espejo y usted va a saber que está jugando kikiriwiki. Y el engañado es usted mismo. El que tiene identidad en Cristo, lo primero que el que quiere tener identidad en Cristo, lo primero que debe hacer es conocerlo. Si alguien que dice que es cristiano y no lee palabras, ese no tiene ninguna identidad, ese no sabe ni lo que es. ¿Realmente nosotros conocemos a Jesús? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si yo conozco a Jesús? Bueno, mire, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo del 3, dice, más bien desde el 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo saber que conocemos a Jesús? Dice, si guardamos sus mandamientos. Esto es radical. O sea, yo realmente le conozco porque yo respeto y guardo lo que Él me dijo que debía hacer. Y en el 4 dice, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es un hermano cocó. ¿Sí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta palabra como que retumba, ¿verdad?, en lo más profundo de nuestro espíritu. O sea, si usted conoce a Cristo, la obediencia a Cristo es una característica inequívoca de nuestra identidad. Así que el fin de este sermón es andar como anduvo Cristo. Ya vamos terminando. Hay algo interesante que tiene que ver con las bodas del Cordero, ¿verdad? Mateo 22, capítulo 11, por favor pónmelo, 22, 11. Quiero leerle esto para que entendamos esto, como para afirmar esto de la identidad.
Yo no sé si ha quedado claro lo que venimos hablando, pero el Señor quiere aclarártelo más con este texto, ¿verdad? Y este texto relata de lo que es el reino de Dios. Y es Jesús hablando, pues, dando una parábola de un rey que invitó a su boda. Y este rey que invitó a su boda, invitó a los más cercanos. Me imagino que a los amigos de él, a los amigos del rey. Los invitó a su boda, pero estos no fueron, por diferentes razones. El que quiera saber, pues, lo lee en su casa detenidamente. El caso es que él manda a destruir a esa ciudad y a esa gente porque no hubo fidelidad allí. Y entonces dice, salgan a la calle, el que consigan por allí, a ese me lo invitan. Y bueno, y están las bodas allí y se presenta este caso, vea. Ya el rey entra para ver a los que se invitaron, pues, entre los convidados. Y dice allí que vio a un hombre que no estaba vestido de boda. El siguiente. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y el hombre enmudeció, se quedó. No sabía qué contestar ante tal pregunta. Y después dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y de manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después, para finalizar, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esto es tremendo, hermano. ¿Qué vio el Señor en esa vestidura? Que no eran apropiadas. ¿Sabe usted que las vestiduras es nuestra identidad? Porque nosotros en otro tiempo estábamos mal vestidos, ¿verdad? Y llegó Cristo y nos desnudó, nos mostró nuestros pecados. Y nosotros nos acercamos a Él y le recibimos y nos arrepentimos y nos dio nuevas vestiduras. Y cuando venga Cristo, lo primero que va a ver es cómo estás vestido. Si sigues todavía allá en el espíritu de esclavitud o estás en el espíritu de la libertad. Si es el diablo el que gobierna tu vida y el pecado, o si es Cristo el que está mandando en tu vida y tienes identidad. Y esta identidad es tan tremenda, hermano. Esta tremenda, esta identidad cuando el Señor marca a sus hijos. Recuerdo que allá en Roma, en los tiempos romanos, cuando hubo la persecución de cristianos, a los hombres y a las mujeres, eso lo dije en días atrás, los ponían en el circo para entretener a la gente que tenía también su propia identidad, que la gente que gozaban con los sacrificios humanos, porque esos eran sacrificios humanos, porque se los ponían a los leones. ¿Y sabe lo que le decían al cristiano? Al cristiano le decía, reniega de tu fe. Y ellos prefirieron morir devorados por los leones que negar su identidad. Porque ellos sabían que estaban asidos a la vida, a la eterna. Ellos sabían que ya el pecado en ellos no tenía valor y ellos tenían una esperanza de que en su momento el Señor los levantaría. Yo veo tantas cosas y realmente Cristo no tiene la culpa de que caminemos mal. Nosotros por ignorancia no entendemos que nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y podemos equivocarnos, podemos pecar en un determinado momento, podemos apartarnos un momento, así como a Eva, que el apóstol allá en 1 Corintios 11:3, pónmelo allí por favor, le dijo, y era el temor del apóstol, verá, en ese entonces el apóstol le decía que así que él tenía temor, pues. Pero quiero que sepáis, no,
Ese es 1 Corintios. No, esa no es. Es segunda, perdón. 2 Corintios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, verá, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Puede ser que en un momento determinado el diablo haga extraviarnos, pero aquel que tiene identidad va a volver a los pies de Cristo. No se va a extraviar porque la identidad en Cristo va a ser nuestro escudo. En este tiempo, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos esto. Necesitamos saber a quién pertenecemos. Necesitamos saber quién nos selló. Porque eso nos va a sostener en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la circunstancia. En otro tiempo, cuando teníamos problemas financieros, íbamos a que el agiotista, ¿sabe qué es el agiotista? Al que presta, al prestamista, pero que presta con interés muy alto. Ahora cuando tenemos problemas financieros, vamos a Cristo y Él suplirá de sus riquezas en gloria. Y hay tantas cosas que nos pueden suceder, pero si tenemos identidad, vamos a ir y vamos a clamar: papito, aquí estoy yo, ayúdame. De ti viene la salvación, de ti viene la paz, de ti viene la misericordia. Yo sé, como dijo, yo sé que mi Redentor vive. Hoy y a medida que pasan los años, hermano, necesitamos más del Señor. Y no importa de dónde hayamos venido, Dios nos dio una nueva identidad. Tú no eres ya criatura de Dios, tú eres hijo de Dios. No eres hijo bastardo, eres hijo legítimo, hija legítima del Señor. Y esto tiene que estar en tu corazón afirmado como un ancla allí, inamovible. Estamos en ese proceso, pero yo les puedo asegurar que cada día no vas a ser el mismo, porque cada día que pase tu vida, por esa fidelidad a Cristo, por esa identidad, tú vas a ir de gloria en gloria. Él va a ir abriendo nuestro conocimiento. Tal vez nosotros, como no le conocemos, imaginamos cosas. Pero cuando realmente conocemos al Señor, cuando el Señor ve en nosotros el corazón dispuesto para Él a humillarnos, entonces Él empieza a cambiar nuestras vidas. Él empieza a darle sentido a nuestra vida. Porque ¿qué sentido tiene que tuvieras todo el dinero del mundo y perdiera tu alma? ¿Qué sentido tiene que después de haber sido el heraldo vengas a ser descalificado? Dios está levantando una iglesia de poder. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué cree usted que en el mundo hay tanta lucha por destruir a la iglesia? ¿Por qué hay tanta hazaña contra los cristianos? ¿Por qué hay la persecución? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se levanta la gente y decapita a cristianos? Eso no es de Dios, eso es el diablo, porque es una lucha que hay y que ya Jesús les va a poner fin. Maranata, Cristo viene. Tinieblas contra luz. Y si nosotros no tenemos identidad, yo no puedo aceptar que nadie me hable injuriosamente de un hermano, porque mi hermano es luz.
Y ya las señales están siendo dadas. Mire lo que está pasando en toda la tierra. Pareciera que la maldad estuviera tomando todo el planeta. Basta con meterse a la prensa y leerla. Pero Dios dijo, el Señor dijo que cuando acontecieran estas cosas, el Señor estaría más cerca, Él vendría. Estamos en un tiempo que Él viene. ¿Y sabe qué va a ver Dios cuando venga? ¿Cómo nos va a reconocer? Como el rey que reconoció a aquel invitado que no estaba vestido. Nuestra identidad son nuestras vestiduras. Si andamos como Él anduvo, entonces, Maranata. Esto es serio, hermano. Esto es muy serio. Yo tengo que andar como dice la palabra. Si me encuentro fuera de la palabra, entonces la palabra de Dios no me va a amparar. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? ¿No? ¿Y qué? Entonces, ¿por qué nos salva? Porque nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho divisiones entre Dios y nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios? Desde hace mucho, pero mucho tiempo atrás, 2000 años atrás, Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para que eso no te fuera de tropiezo y que tú pudieras, por medio de la fe, decirle: Señor, aquí estoy, te recibo como mi Señor y único Salvador, inscríbeme en el libro de la vida. Y esto me recuerda a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, le dio potestad para ser hijos de Dios. Usted no es criatura de Dios, usted es hijo de Dios si usted le recibió y le aceptó en su corazón. Y si usted está creyendo eso, entonces su vida tiene que estar cambiando. Usted tiene que caminar no como caminan los mundanos, no como caminan los gentiles, sino como caminan los verdaderos cristianos. Si usted no está caminando de esa manera, no se crea que usted va a ser levantado el día que venga el Cristo. Porque Él lo primero que va a ver es de qué está vestido usted. ¿Sí me está entendiendo? Y si quiero hablar más claro, deje que lo inviten a un matrimonio por allí y váyase en interiores allá al matrimonio a ver qué va a pasar con usted. Váyase en ropa interior y váyase al matrimonio y diga: aquí estoy yo, bien, estoy invitado, mira, aquí está mi invitado. ¿Qué te van a decir en la puerta? ¿Qué te van a decir? No estás vestido apropiadamente. Y si Dios no ve esa vestidura en ti, te va a ver desnudo. Y te va a decir: ya es tarde, no te vistas porque no vas. Duro, ¿verdad? Esta palabra es dura. Pero Dios te la está diciendo porque no quiere que te pierdas. Arregla lo que tienes que arreglar. Arregla lo que tienes que morir y deja nacer lo que Él quiere que nazca en tu corazón como cristiano. Que Dios los bendiga.